Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at Aquavita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. Bienvenidos al podcast de Carlos Milanesio. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, nos volvemos a encontrar. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que estuvo en agenda hace un tiempo atrás. Vamos a hablar del negacionismo en pandemia junto a Rodrigo Quiroga, investigador de CONICET, doctor en ciencias químicas. En el negacionismo en pandemia hubo referentes como Bolsonaro, Trump. Junto a Rodrigo analizamos al negacionismo y la importancia de la información de calidad en pandemia. Este podcast surge de un trabajo final del seminario Giro Emotivo en las agendas políticas informativas en el contexto de pandemia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación a cargo de las docentes Marilyn Alanis y René Mengo. Estás escuchando un podcast de Carlos Milanesio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. El placer es mío. Si Trump hubiera tenido una cuestión más responsable, tal vez el resultado de la elección hubiera sido distinto. Hay muchas encuestas que manifestaban el mal manejo de la pandemia y se lo marcó la población y terminó perdiendo en la elección, ¿no? Sí, la verdad que en general los oficialismos han tenido muy difícil, digamos, sostener su caudal de votos, porque la pandemia es básicamente decidir entre lo malo y lo peor, ¿no? O sea, no hay buenas decisiones en la pandemia. Entonces esto ha golpeado muy duramente el caudal político de todos los oficialismos en todo el planeta. Trump no fue la excepción. Veremos qué sucede con Bolsonaro, pero está claro que hay algunos líderes que han realmente básicamente apoyado el negacionismo, ¿no? O sea, han sido básicamente negacionistas y se le han puesto más difícil a sus poblaciones para que la pandemia los impacte lo menos posible. No solo no han hecho las cosas bien para intentar minimizar el impacto, sino que sus acciones directamente han impedido o han empeorado el impacto de la pandemia en esos países. Creo que Bolsonaro y Trump son dos ejemplos muy claros de eso, ¿no? Bueno, y todas las controversias que se han generado, ¿no? Y cómo se ha hecho política con la vacuna, ¿no? Digo, si uno se pone a analizar años atrás, que se politice la vacuna a lo que es hoy, creo que nadie lo podía pensar, pero digo, hasta eso, ¿no? Y lo hemos visto en las elecciones en Argentina, cómo hablando del negacionismo, ese movimiento político mezcla la política con la salud. Sí, efectivamente. Se ha utilizado la pandemia para hacer política y a su vez se ha utilizado la política para perjudicar las estrategias sanitarias. Esto también no es único de Argentina, ha pasado en todo el mundo. Justamente como bien vos decís, se politizó no solo la vacunación, sino el país de donde venían las vacunas. Entonces hay fuerzas políticas que apoyan o demonizan una vacuna en particular dependiendo del país de donde venga, cuando hasta el año pasado absolutamente nadie se preguntaba de qué país venían las vacunas que nos colocábamos, ¿no? Entonces la verdad que está claro que ahí hay un intento de aprovechar la pandemia para hacer política, para hacer propaganda ideológica. Y bueno, eso la verdad que es lamentable y uno quisiera que no ocurriese, ¿no? No solo se politizaron las vacunas, sino incluso, como decías vos, el uso de los barbijos, ¿no? Llega a un extremo que ya es casi ridículo cuando sabemos que el uso de barbijo es una de las medidas más costo efectivas, ¿no? O sea, el costo es realmente minúsculo y puede ser muy efectiva si realmente lo usamos todos, ¿no? A su vez, el barbijo se ha vuelto un poco la bandera también de grupos antivacunas, grupos negacionistas de la pandemia, como un bozal, como que restringe libertades, etcétera, cuando el uso del barbijo prácticamente no nos molesta
y su uso sabemos que es muy, muy eficaz para prevenir los contagios. Rodrigo, ¿cómo explicas esto de la Sputnik en Rusia? Hicieron la vacuna, vinieron trabajándose un montón de tiempo, la gente decía, uy, pero si no lo aprueba tal organismo, yo no le creo, y es como que la gente pregunta, los medios dicen, no, si no lo aprueba tal organismo, no sabemos si es cierto, pero bueno, después hay otra clase de actores políticos, los intereses, por ejemplo, me refiero a Pfizer, pero uno por ahí, esta es la gran contradicción. ¿Cómo en Rusia hay una baja tasa de vacunación? Hay una bajísima tasa de vacunación en Rusia, y no es solo particular de Rusia, diría que toda Europa del Este tiene una tasa de vacunación muy, muy baja. Hay una gran porción de la población que no quiere vacunarse. Y bueno, esto tiene que ver con múltiples razones. No soy sociólogo, digamos, como para ser experto en esto, pero no es exclusivo de Rusia, ¿no? O sea, toda Europa del Este tiene un nivel de vacunación muy bajo. Y con respecto a los organismos que aprueban o que recomiendan vacunas, es importantísimo resaltar esto que bien decías vos. Hubo mucha gente que dice, no, si no la aprueba OMS a la vacuna, o no la aprueba el CDC, o no la aprueba Europa, no me parece confiable. Bueno, ahí hay todo otro tema para trabajar. Me parece que también es profundamente ideológica esa posición, ¿no? Y difícil de combatir en ese sentido simplemente con información. Cada país tiene su ente regulador, que es el que decide y aprueba vacunas de acuerdo a las particularidades, a la situación, a la disponibilidad de vacunas y a la realidad epidemiológica de cada país, ¿no? Entonces esto es importantísimo entender. Nosotros no podemos depender de lo que apruebe el CDC de Estados Unidos, porque nuestra situación es muy diferente en muchos sentidos, ¿no? Entonces es importante intentar recuperar la confianza en ANMAT dentro de lo posible, pero me parece que hay una porción de la población que ideológicamente no va a ser permeable a esa información, ¿no? Lo que sí me parece que es importante es permear a los médicos, que muchos de los cuales, por ejemplo, han estado en desacuerdo con la vacunación pediátrica, cuando en realidad todos los datos, absolutamente todos los datos, indican que es beneficiosa, que es segura, y que hay que hacerla cuanto antes, ¿no? Y, sin embargo, muchos pediatras siguen diciendo que hay que esperar. Algunos de ellos, como te decía, porque no confían en una vacuna que no está aprobada por el CDC, lo cual es realmente un disparate total. Pero quizás los médicos sean un poco más permeables a lo que es la información. Entonces me parece que hay que informar en ese sentido mucho. La OMS, hay que aclarar también, no es un organismo regulatorio, sino que es un organismo consultivo, hace recomendaciones. No aprueba ni desaprueba vacunas. Y también hay que destacar que, por ejemplo, la OMS no ha recomendado por ahora ninguna vacuna para vacunación pediátrica, ni siquiera Pfizer. Y sin embargo, no solo Argentina, sino un montón de países decidieron que era importante avanzar con la vacunación pediátrica. Primero fue Cuba, luego Chile, luego Emiratos Árabes, luego China, luego Argentina, luego Israel, luego Colombia, Ecuador. O sea, cada vez son más países que están vacunando a los niños porque sus agencias regulatorias deciden que es algo positivo y que el riesgo-beneficio es favorable. Y en ese sentido lo hicieron muchos de ellos antes de que ningún otro país lo hiciera, ¿no? Entonces hay un montón de información falsa que ha empezado a circular, sobre todo con respecto a la vacunación pediátrica, y mucha de ella tiene que ver con esto, con la función de los organismos regulatorios, tanto nacionales como supranacionales, ¿no? ¿Y a qué se debe esto de la baja tasa de vacunación? ¿Qué información tenés? ¿Qué te llega? ¿Qué podés hablar con otros colegas? Para buscarle, digo, algún porqué de toda esta situación. Calculo que el negacionismo debe haber un porcentaje importante. Sí, la verdad, yo estoy en constante comunicación hemos integrado varios grupos de trabajo con sociólogos, con filósofos, con psicólogos, y justamente me parece que es un poco más el campo de ellos esto, pero bueno, sin duda es multicausal. Hay un montón de razones por las cuales se está dando que hay personas que deciden no vacunarse. En algunos casos es por desinformación.
algunas de esas personas son permeables a información de mejor calidad, algunas no. Y después tenemos, como decíamos antes, pertenencia política, pertenencia ideológica. Hay muchas causas, en definitiva, y es difícil pensar en una sola solución, ¿no? Me parece que hay que atacar cada una de esas causas de manera independiente. Pero bueno, la que está por lo menos a mi alcance y la de muchos investigadores es proveer la mayor cantidad de información de calidad posible, ¿no? Y en eso estamos ya desde el principio de la pandemia, digamos. ¿Y cómo va construyendo ese hilo conductor de esto de lo que vos recién marcabas de proveer información de calidad? ¿Cómo ha sido toda esta situación en este tiempo? Bueno, también es una tarea difícil, ¿no? Que yo la he tomado con mucha seriedad, digamos, con mucha responsabilidad, que insume mucho tiempo de trabajo, es mucho tiempo de lectura, no solo de elaboración de material, sino también de lectura en cuanto a estudio y también discusión con colegas, ¿no? Con grupos multidisciplinarios, con inmunólogos, con expertos en vacunas, como decía antes, psicólogos, sociólogos. La verdad que es complicado, pero me parece que es fundamental, ¿no? Por ahí suplir huecos de información que me parece que están quedando y que a veces el Ministerio de Salud no ha sabido llenar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, documentos que contengan las preguntas más frecuentes con respecto a la vacunación pediátrica. Hasta el momento yo no he visto que existe en Argentina, entonces me puse en la tarea de generarlo yo mismo porque me pareció que era muy importante y en otros países estaban siendo muy importantes esos documentos, ¿no? Que intenten responder preguntas puntuales, las más comunes, basado en datos, fundamentado con referencias a los trabajos científicos que apoyaban cada una de las respuestas, ¿no? Así que bueno, ha sido una tarea importante, difícil, y que a su vez es lleva mucho tiempo y trabajo, y la verdad que a veces ese trabajo también está un poco menospreciado dentro del ámbito científico, a pesar de que yo creo que es sumamente importante y no lo voy a dejar de hacer, ¿no? Pero la verdad que es difícil. Hasta ahí la palabra de Rodrigo Quiroga. Hemos compartido los mejores momentos de la entrevista. Nosotros nos reencontraremos en la próxima. Hasta luego y sigamos cuidándonos. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.